Hay muchas personas que están convencidas de que Dios escucha cualquier oración ofrecida por cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Sin embargo, creo que es muy importante que entendamos que eso no es necesariamente así. La Biblia nos deja muy claro que hay circunstancias en las que Dios decide no responder una oración. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Colin, es importante detenernos y preguntarnos, ¿cuáles son esas situaciones que harán que Dios no responda a nuestras oraciones? Es una pregunta interesante y para responderla debemos ir a 1 de Pedro capítulo 3, donde Pedro es muy claro. Él está hablando a los matrimonios y le dice a los esposos que deben vivir de una manera comprensiva con sus mujeres, pues juntos son herederos de la gracia de Dios y que esto es necesario para que nada obstaculice sus oraciones. Esto no podría ser más claro. Si un esposo cristiano está viviendo de una manera que no honra a su esposa, entonces hay algo que definitivamente estará obstaculizando sus oraciones. Eso es lo que Pedro está diciendo aquí. No hay otra manera de ver esto y entonces debo tener en cuenta al orar en el nombre de Cristo que es necesario venir a Él reconociendo nuestra necesidad de ser transformados por Cristo. Pero si vengo de una manera prepotente, escondiendo pecados en mi corazón, Dios no va a responder mi oración. Esa es la realidad. Y es que, aunque Pedro escribió este pasaje dirigido a los maridos, este principio, al menos en esencia, debería aplicarse también a las esposas. Tiene que funcionar para ambos. Y también tiene que funcionar con respecto a caminar en integridad para aquellos que son solteros. Este principio nos enseña que la forma en que vivimos delante del Señor está directamente relacionada con el acto de venir ante Él, caminar en su presencia y comunicarnos con Él. Porque en esencia, eso es la oración. Bueno, vamos a seguir explorando esto un poco más en el libro de 1 de Pedro capítulo 3. Veremos los primeros 12 versículos para así dar inicio al mensaje Nuevas Relaciones. Con ustedes, el pastor Colin. Cuando una persona viene a Jesucristo en arrepentimiento y fe, Dios hace todo nuevo. Te conviertes en cristiano a través del nuevo nacimiento, y este nuevo nacimiento es el comienzo de una vida completamente nueva. La nueva vida nos trae el privilegio de un nuevo ministerio. Dios nos hace sacerdotes que ofrecen adoración y servicio, y así nos convertimos en un templo en el cual su presencia está en nosotros. Y luego vemos que en este ministerio tenemos un gran propósito y lo identificamos en 1 de Pedro 2:12. El objetivo es que vivamos de tal manera que las personas que se resisten a las buenas nuevas de Jesucristo puedan llegar a glorificar a Dios. Ahora, habiendo establecido ese objetivo en 1 de Pedro 2:12, la pregunta es, ¿cómo hemos de perseguirlo? ¿Cómo ha de cumplirse este gran objetivo que Dios ha dado a los cristianos en este mundo? Y esta es la primera respuesta de Pedro. Todo cristiano debe procurar hablar y actuar de manera redentora ante cualquier situación. Cristo actuó de forma redentora al traer sanidad a través de sus heridas. Y Pedro nos dice en el versículo 21 que en esto Cristo ha dejado un ejemplo a cada uno de nosotros, que le seguimos para que también seamos los agentes, llevando su sanidad y su gracia a un mundo roto. Entonces, ¿cómo es posible que personas que se resisten al mensaje de Jesucristo lleguen a glorificar a Dios algún día? Pues a través de la primera respuesta que nos da Pedro. A medida que los suyos sigan el ejemplo de Jesús y se esfuercen por llevar sanidad a un mundo roto y en conflicto. Hoy llegamos a la quinta clave para la vida cristiana y Pedro tiene más que decir sobre cómo debemos perseguir este gran objetivo. Esto lo vamos a descubrir en los primeros 12 versículos del capítulo 3. Pedro da instrucciones a las esposas y a los maridos sobre cómo deben compartir la vida matrimonial. Pero antes de entrar en eso, quiero que se fijen en la razón que da para esta enseñanza. En el versículo 7, ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser coheredera con ustedes de la gracia de la vida. ¿Por qué?
¿Por qué debemos hacer esto? Encontramos la respuesta en el versículo 7. Para que sus oraciones no sean estorbadas. Luego mira el versículo 12 y verás que vuelve a plantear el mismo tema. Los ojos del Señor están ¿sobre quién? Sobre los justos, y sus oídos están atentos a sus oraciones. Así que está hablando de cómo debemos vivir en el hogar y en la iglesia si queremos tener un ministerio efectivo de oración. Así que tengamos presentes que si Dios no responde nuestras oraciones, ¿qué esperanza hay de que personas que se resisten a Jesucristo puedan llegar a glorificarlo? Pedro continúa con el mismo tema. La manera en que vivimos en casa y la forma en que nos relacionamos con el cuerpo de Cristo son fundamentales para alcanzar el gran objetivo que Dios nos ha dado en este mundo, y esto a su vez es esencial para la eficacia de nuestras oraciones. Hay una historia maravillosa en el Antiguo Testamento que creo ilustra excelentemente este punto. Todos conocemos la historia de Jonás. Jonás era el hombre de Dios en su generación, y cuando Jonás hablaba todo el mundo escuchaba. Y a través del ministerio de Jonás muchas vidas cambiaron. Recuerden que Dios llamó a Jonás para que fuera a un lugar distante, a la ciudad de Nínive. Y como la encomienda no era una muy fácil, Jonás no quiso ir. Abordó un barco y navegó en dirección opuesta. Ese barco navegó hacia una tormenta, y cuando el barco fue azotado por la tempestad, la tripulación entró en un estado de pánico. El capitán se dirigió a Jonás y le dijo: «Jonás, levántate e invoca a tu Dios». Creo que esta debe ser una de las situaciones más incómodas del mundo, pues aquí hay un grupo de marineros paganos que no saben nada de Dios, pero saben que hay un hombre en el barco que sí conoce al Dios del cielo y la tierra. En su desesperación, estos paganos acuden a un hombre que conoce a Dios y le dicen: «¿Podrías orar por nosotros?». ¿Qué momento? Los paganos están pidiendo oración y Jonás tiene la oportunidad de interceder. Y si Dios respondiera a su oración y calmara la tormenta, entonces estos paganos seguramente vendrían a glorificar a Dios. Pero Jonás no puede hacerlo porque se encuentra en la situación más incómoda en la que un hombre se podría encontrar. Tener que decirle a la gente: «Lo siento, pero no puedo hacer ninguna oración que pueda ser efectiva porque estoy huyendo de Dios. Hay una desobediencia a Dios no resuelta en mi vida». Así que este hombre es inútil para estos marineros en apuros, y no hay nada más que hacer que arrojarlo por la borda. Y entonces, cuando es tragado por un pez, es cuando comienza a arrepentirse, y cuando se arrepiente, Dios entonces escucha su oración. No puedo imaginar nada más vergonzoso, y creo que esa es la palabra correcta aquí. No puedo imaginar nada más vergonzoso que ser cristiano y en algún momento ser inútil para un incrédulo en necesidad que pide ayuda en oración. Dios nos ha hecho un reino de sacerdotes, pero ¿de qué sirve un reino de sacerdotes cuyas oraciones no tienen efectividad? Ahora bien, hay muchas personas que están convencidas de que Dios escucha cualquier oración ofrecida por cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Sin embargo, creo que es importante que entendamos que la Biblia nos deja muy claro que hay circunstancias en las que Dios decide no responder una oración. Y quiero que nos fijemos en un principio de la Biblia que bien puede ser una de las verdades más olvidadas de toda la Escritura. El principio es simplemente este: no hay oración efectiva sin una nueva vida en él. Dios nos enseña con imágenes en el Antiguo Testamento, y la primera imagen de ese principio era que los sacerdotes tenían que lavarse las manos antes de ejercer su ministerio. David retoma esa imagen en el Salmo 24:3, donde hace una pregunta: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? Una gran imagen de oración y de adoración. ¿Quién puede hacerlo? Y la respuesta es: el de manos limpias y corazón puro. Ese recibirá la bendición del Señor. David retoma el mismo tema en el Salmo 66, versículo 16.
Vengan y oigan todos los que temen a Dios, y contaré lo que Él ha hecho por mi alma. Y luego habla de la oración. Con mi boca clamé a Él. Él dice, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Pero ciertamente Dios me ha oído. Él atendió a la voz de mi oración. Ahora nota que David no está diciendo que tienes que ser perfecto antes de que Dios escuche tu oración. Obviamente, si así fuera el caso, Dios nunca escucharía ninguna de nuestras oraciones. Dios escucha las oraciones de los pecadores. Pero lo que David está dejando claro aquí, y también queda claro en toda la Escritura, es que Dios no escucha a quien consiente su pecado, ni a quien se aferra a él afirmando, esto es algo que he adoptado en mi vida y no lo voy a soltar. Si hubiera hecho eso, dijo David, si hubiera consentido mi pecado, Dios no habría escuchado mi oración. Encontramos la misma enseñanza en el profeta Isaías. Dios lo llamó a ministrar en un momento en que había multitudes reuniéndose en el templo. La espiritualidad nunca había sido tan popular. Habían grandes festivales de alabanza y adoración. Se ofrecían más sacrificios en los primeros días del ministerio de Isaías que en ningún otro momento de la historia. Y esto es lo que Dios dijo al respecto en Isaías 1, versículos 14 al 17. Sus lunas nuevas y sus fiestas señaladas las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí. Estoy cansado de soportarlas. Cuando extienden sus manos, esconderé mis ojos de ustedes. Sí, aunque multipliquen las oraciones, no escucharé. Lávense, límpiense, cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. El principio es muy claro. No hay oración eficaz sin una vida íntegra y de obediencia a Dios. Jesús dejó esto muy claro en su enseñanza en el Sermón del Monte, cuando habló sobre la adoración. Si vienes a ofrecer tu ofrenda en el altar y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, frente al altar. Primero ve, reconcíliate con tu hermano y luego ven y ofrece tu ofrenda. No habrá adoración auténtica ni oración efectiva sin hacer lo que es correcto delante de Dios. Y por eso Santiago lo dice así en la expresión más precisa de este principio en toda la Biblia. Santiago 5:16. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Hombres y mujeres piadosos que entienden que no se puede separar una vida íntegra y de obediencia a Dios de la oración efectiva. Ese es el principio que recorre toda la Biblia y Pedro lo retoma aquí en el capítulo 3, cuando les dice a los maridos cómo deben relacionarse con sus esposas para que nada obstaculice sus oraciones. Si no estás tratando bien a tu esposa en casa, no pienses que Dios va a prestar atención a tus intentos de ministerio. Ese es el principio. ¿Saben algo? No me gustan los anuncios de televisión. Soy el único. Cuando vemos la televisión y aparecen los anuncios, hemos desarrollado mi esposa y yo un hábito. Pulsamos el botón de silencio y vamos a preparar un café o nos distraemos con otra cosa. Ahora, piénsalo de esa manera. Si Dios me ve actuando de una manera poco amable e inapropiada hacia las personas que ha puesto a mi lado, ¿sabes lo que hace? Dios oprime el botón de silencio a mis oraciones. Cuando Dios dice que no escuchará, eso significa que será posible pasar una hora en oración, una mañana en un estudio bíblico, un día entero en un retiro y no lograr absolutamente nada de valor espiritual ni de valor eterno. Uno de los mayores peligros a los que nos enfrentamos como cristianos es la falsa espiritualidad que separa nuestra relación con Dios de nuestras relaciones con otras personas. Así que empezamos a pensar que la espiritualidad consiste en orar, estudiar la Biblia, adorar, estar en un grupo pequeño. Y bueno, todas esas cosas son buenas, pero ninguna de ellas nos servirá de nada si Dios ha pulsado el botón de silencio a nuestras oraciones. Dios nunca permitirá separar nuestra relación con Él de nuestras relaciones con otras personas y la forma en que las tratamos. Tu relación con Dios afecta la manera en que tratas a otras personas
y la manera en que tratas a otras personas afecta tu relación con Dios. Así que si he de mantener a la vista este gran objetivo para vivir de tal manera que las personas resistentes al Evangelio lleguen a glorificar a Dios, entonces necesito actuar de manera redentora, es decir, buscando la restauración y la reconciliación con Dios y con los hombres. Pero también necesito orar eficazmente, y si he de orar eficazmente, necesito asegurarme de que nada obstaculice mis oraciones. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Nuevas Relaciones, el cual forma parte de la serie 10 claves para entender la vida cristiana. No sé si sabías, pero los cristianos de la iglesia primitiva tuvieron que enfrentarse a todo tipo de pruebas y persecuciones. Así que el apóstol Pedro escribió este libro, el libro de Primera de Pedro, para que ellos se pudieran fortalecer en su fe y pudieran atravesar y superar estos tiempos difíciles. Y en nuestra serie 10 claves para entender la vida cristiana, el pastor Colin Smith está destacando estos principios clave que nos ayudarán en este diario caminar. Puedes escuchar los episodios anteriores de esta serie visitando nuestro sitio web abrelabiblia.org. Una vez más, aquí está el pastor Colin. Si he de mantener a la vista este gran objetivo para vivir de tal manera que las personas que se resisten al Evangelio puedan llegar a glorificar a Dios, entonces necesito actuar de manera redentora, pero también necesito orar eficazmente. Y si he de orar eficazmente, necesito asegurarme de que nada obstaculice mis oraciones. ¿Ves cómo es ese principio fundamental para la vida cristiana, para cada iglesia y para cada hogar? Ahora, si el principio está claro, podemos pasar entonces a la aplicación. Fíjate en que Pedro explica en detalle lo que este principio significa en la práctica. Primero para las esposas en los versículos 1 al 6, luego para los esposos en el versículo 7 y finaliza para todos nosotros en los versículos 8 al 12. Antes de hablar de las palabras para las esposas y los esposos, es importante decir que Pedro no está sugiriendo que tienes que estar felizmente casado si vas a ser usado grandemente por Dios. De hecho, algunas de las personas que han sido más notablemente utilizadas por Dios a lo largo de la historia han soportado matrimonios terribles. John Wesley, por ejemplo, es un conocido ejemplo de eso. Su matrimonio fue un desastre total desde el principio y nunca mejoró. Pero Dios usó a John Wesley para traer un avivamiento a toda una nación en el siglo XVIII. Y lo digo a modo de ánimo. Dios nos llama a hacer todo lo que podamos en cada situación y no nos hace responsables de las actitudes y acciones de las otras personas. Él nos hace responsables de nuestras propias actitudes y de nuestras propias acciones. Y eso es cierto tanto en situaciones fáciles como en situaciones difíciles. Entendiendo esto, vayamos primero a su exhortación a las esposas. Observen que Pedro identifica dos aspectos. El primero es la sumisión y el segundo, la belleza. Primero, la sumisión. Versículo 1 y luego versículos 5 y 6. Asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos. Difícilmente hay un pasaje de la Escritura que pueda ser más controversial en nuestra cultura hoy en día que este. Y me parece que por esa razón tenemos que ser especialmente cuidadosos de entender con claridad y correctamente qué es lo que Dios quiere decir aquí, porque sea lo que sea, es lo que estamos comprometidos a hacer como su pueblo. Por supuesto, la pregunta que surge sería, ¿cómo se ve esto de la sujeción en la práctica? Pues lo encontramos en los versículos 5 y 6, donde Pedro nos da un modelo como respuesta. En el versículo 6 habla de las esposas en la antigüedad, que eran sumisas a sus maridos, como Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba Señor. Esto me parece fascinante. De todas las mujeres del Antiguo Testamento que podrían haber sido elegidas para este texto, Dios identifica a Sara como el modelo para las esposas cristianas. Creo que esto es fascinante, porque de todas las mujeres del Antiguo Testamento, Sara no era una mujer fácil de convencer.
Era una mujer de carácter fuerte y sabía cómo y cuándo trazar la línea. Sin embargo, en su leal apoyo a Abraham, desempeñó un ministerio increíble. Sara nunca podría haber imaginado durante su vida lo que Dios haría a través de su amor, lealtad y fidelidad a un hombre que la colocó en situaciones difíciles en ocasiones, pero que aún así fue un gran hombre. Así como lo vemos a través de la fidelidad de esta mujer a su esposo, en la cadena de eventos de Dios en la humanidad, hubo y habrá una vasta multitud de personas que alguna vez se resistieron a Dios y que terminaron y terminarán glorificándole por toda la eternidad. ¿Qué recordatorio nos ha dado el pastor Colin? Es que no hay oración eficaz sin una vida de integridad y obediencia. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Nuevas Relaciones, y como dijimos, este forma parte de nuestro estudio del libro de Primera de Pedro titulado 10 claves para entender la vida cristiana. Si alguna vez te pierdes un programa de la serie, puedes siempre escucharlo en línea visitando abrelabiblia.org. Y mientras estás allí, te animamos a que eches un vistazo a un recurso titulado 5 maneras de beneficiarse de la Cena del Señor. Colin, ¿podrías por favor describirnos un poco más de qué trata este recurso? Sí, claro, con gusto. La Cena del Señor es un maravilloso regalo de Dios y es un sello de las promesas de Dios para todos los que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Cuanto más comprendas el significado y la importancia de la Cena del Señor, más te beneficiarás de practicarla. Creamos este nuevo material para ayudar a las personas y a las iglesias a apreciar mejor todo lo que es nuestro en Cristo mientras celebramos la Cena del Señor. Como sé que muchos tendrán algunas dudas, voy a abrirles el apetito resumiendo las 5 maneras en que podemos beneficiarnos de este importante sacramento. Primero, miramos hacia atrás. Miramos el sacrificio de Cristo en la cruz al tomar el pan y la copa que simbolizan su cuerpo y su sangre. En segundo lugar, miramos hacia adentro. Cristo nos llama a examinarnos a nosotros mismos al tomar el pan y la copa. Luego miramos hacia arriba. Nos recuerda que compartimos comunión con el propio Señor al participar del pan y la copa. En cuarto lugar, miramos alrededor. Nos recuerda que no podemos tener comunión solos. La Cena del Señor es para la familia de Dios, su iglesia. Y en quinto lugar, miramos hacia adelante. Nos recuerda que la Cena del Señor proclama la muerte de Cristo hasta que Él regrese. Este es un recurso realmente rico y saturado de las Escrituras. Es para toda tu iglesia y es corto, por lo que no debe tomarte más de 8 minutos en poderlo hacer. Gracias, Colin. Este material, 5 maneras de beneficiarse de la Cena del Señor, está disponible en abrelabiblia.org/libros. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes en el próximo episodio. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Soy su presentador Omar Jaramillo y en el próximo Abre la Biblia tendremos un recordatorio de que la Biblia nunca dice que tengamos que ser perfectos para que así Dios pueda escuchar nuestras oraciones, aunque sin embargo muchas veces Él decide no escucharlas.